Hola, soy Ernesto y esto es Contexto Cubano. Este mes, el periodista cubano José Raúl Gallego Ramos reveló una serie de documentos sobre las unidades militares de ayuda a la producción, conocidas como UMAP. Ya hemos hablado de ellas en anteriores videos, sobre todo en los relativos al trato que el régimen cubano le daba a las personas LGBT. Con esta nueva información, salieron a la luz muchos datos sobre cómo operan las mismas, así que hoy vamos a profundizar sobre las UMAP. En resumen, las UMAP fueron una serie de campos de concentración creados en Cuba por el régimen de Fidel Castro en 1965, destinados a confinar y reeducar a personas consideradas indeseables para el sistema socialista. Entre los internados se encontraban personas LGBT, religiosos, opositores al régimen y aquellos que simplemente no encajaban en el molde social del hombre nuevo establecido por la Revolución Cubana. El régimen cubano, aunque se presentaba como una fuerza progresista en lo económico, mantenía posturas fundamentalmente conservadoras en lo social. Fidel Castro justificaba la persecución de homosexuales y otros grupos marginados como una medida necesaria para preservar la pureza de la sociedad socialista. Así, en la búsqueda del hombre nuevo, el régimen creó las UMAP como campos de trabajo forzados, donde miles de cubanos fueron sometidos a abusos, tortura psicológica y adoctrinamiento. Los internados eran forzados a trabajar largas jornadas en condiciones inhumanas, bajo la premisa de rehabilitar según los estándares revolucionarios. No solo los homosexuales fueron víctimas de estas atrocidades. A las UMAP se enviaba a todos los que tuvieron comportamientos desviados del ideal revolucionario. En el contexto del ateísmo de Estado con el que incurrió el régimen, esto implicó el internamiento de miles de personas con motivo de su religión. Como Cuba era un país hispanoamericano con un legado cultural fuertemente católico, esto tuvo un profundo impacto en la vida social de muchos cubanos. Sin embargo, practicantes de todas las religiones sufrieron esta persecución. Al igual que con los derechos LGBT, el régimen tuvo que cambiar su retórica con el tiempo, pero la libertad religiosa sigue sufriendo en Cuba graves ataques. El impacto de las UMAP fue devastador, con estimaciones que indican que entre 25.000 y 35.000 personas pasaron por estos campos entre 1965 y 1968. La represión no se limitó a los hombres, se documentó la existencia de unidades femeninas donde también se llevaron a cabo experimentos similares. Las condiciones en estos campos eran tan brutales que muchas personas terminaron en hospitales psiquiátricos, murieron por torturas o se suicidaron. Informes internacionales de la época denunciaron las condiciones de esclavitud en las que vivían los internados, obligados a trabajar sin descanso y con una alimentación insuficiente. A pesar de que las UMAP cerraron en 1968, las violaciones a los derechos humanos en Cuba continuaron y continúan. Muchos de los que habrían sido enviados a las UMAP fueron incorporados al servicio militar obligatorio, donde las condiciones eran similares. Además, la represión contra opositores y personas LGBT no cesó, manteniéndose en diversas formas hasta bien entrada la década de 1980. Hoy en día la persecución política y la discriminación contra la comunidad LGBT en Cuba persisten, lo que subraya la necesidad de recordar y denunciar estos episodios de la historia cubana. La creación de las UMAP fue un intento fallido y cruel del régimen cubano para imponer un pensamiento único y erradicar la diversidad social. Aunque estos campos cerraron, la intolerancia y la represión que representaron no desaparecieron, y su legado sigue siendo un recordatorio del costo humano de la ingeniería social totalitaria del régimen que aún gobierna Cuba hoy día. Preservar la memoria de las víctimas de las UMAP es esencial para asegurar que estas atrocidades no se repitan. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @contextocubano en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram y a suscribirte acá en YouTube. Vamos a seguir ampliando nuestros espacios de difusión sobre la realidad de nuestra isla.